Estamos en el Pase lo que pase con Ernesto Tenenbaum y un hincha no de Boca, sino del grande T. Estamos con Pedro Rosenblatt, es el director de Gelatina, bueno, colega, pero yo estoy deslumbrado con tu fanatismo, no sé, Tenenbaum, con el grande T. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Ya está lleno Argentinos Juniors? Lleno, sí, no está agotado, pero está lleno. O sea, si el show es mañana, el estadio se va a ver lleno, pero todavía quedan algunas localidades. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del festival. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Los saludo a ustedes, gracias por la invitación y saludo también a la audiencia de Radio Con Vos. Estamos hablando del Festival de Gelatina, sería como nuestro acto de fin de año, el 19 de diciembre en el Estadio Diego Armando Maradona, en la cancha de Argentinos Juniors, donde vamos a cantar algunos jingles y otras cosas más, porque vamos a tener algunos invitados sorpresa que van a hacer algunas canciones de su propio repertorio, y va a ser, bueno, una fiesta, un festival realmente masivo. Estamos esperando 25.000 personas, nos queda vender poco menos del 10% del estadio, confío que lo vamos a lograr, y estamos contentos, nerviosos también, y bueno, estresados por lo que implica todo ese dispositivo que tenemos que mover para llenar el estadio y para poner a trabajar tanta gente. 25.000 pesos. No, es un delirio. La verdad que es un delirio. El año pasado hicimos el Estadio Obras, lo hicimos 2 veces, que son 5.000 aproximadamente, 4.900. Ya era un delirio. Ya era un delirio hacer 2 obras, es un número de una banda de rock consolidada. Y este año nos lanzamos a esta aventura, principalmente por un impulso mío, que por ahí empresarialmente es una decisión desacertada, porque tenés a todo el equipo de trabajo dispuesto para ahí un día, pero ¿quién nos quita lo bailado ese día, no? Uh-huh. Cuando tengamos ese momento, me parece que lo vamos a disfrutar. No apuramos, sí. No, lo que decía es en algún lugar es un acto político, no es, digamos, es un acto de un medio de comunicación, y qué sé yo, pero que tiene un contenido político sin duda. Y estaba pensando que gratis probablemente no haya político que junte 25.000 personas. Gratis. Acá es además pagando entrada, ¿no? Sí. Sí, ahí un poco lo que pienso es que si yo fuese efectivamente político, seguramente me costara también, ¿no? Creo que hay mucha gente que viene justamente por eso. Hay mucha gente que viene, la inmensa mayoría, voy a ser sincero, que tiene un posicionamiento político similar o cercano al nuestro, pero también hay curiosos, ¿eh? También hay curiosos que vienen, que pasan. El otro día una me comentaba en una foto de Instagram que le escribí por privado para ver si era cierto: soy votante de Milei, soy libertaria, pero los jingles son mi debilidad, voy a ir con mi pareja. Muy bueno. Y le escribo por privado y le digo, ¿esto es cierto? Y me dice, sí, es cierto. Y creo que va a haber de eso también. Es una nota, ¿eh? ¿Cómo? Es una nota. Es una nota, es verdad, tenés razón, es una nota. Y de eso también va a haber. Obviamente lo mayoritario es otra cosa, pero me parece que va a ser un encuentro así entre algunos curiosos, obviamente algunos peronistas, gente de izquierda, progresistas, independientes. Va a haber un poco de todo. ¿Cuál es el secreto? Porque algo pasa ahí. Yo tengo una teoría que además de lo que puede ser la convocatoria, entre comillas, político-ideológica, de afinidad de ideas, hay algo que tienen los jingles y tiene un poco el espíritu de lo que haces vos, que es también permitirse ser autocrítico, reírse, porque los jingles también sacuden a figuras del peronismo, por ejemplo. Y para mí son varias cosas, ¿no? Por un lado, esto que vos marcás, porque efectivamente cuando te manda un jingle, un asesor de campaña o alguien que está trabajando en la campaña de un candidato, se nota mucho. Porque efectivamente los jingles más orgánicos dicen, soy un desastre, pero votame. Algo que nunca diría un asesor de campaña, ¿no? Soy un chanta, pero claro, pero por favor, ¿no? Votame igual. Los otros dicen más como, bueno, por el amor y la patria. La patria siempre. Entonces hay algo más sincero, más genuino. Eso me parece que es convocante. Segundo, también, este año no tanto, pero en el 23, que fue cuando surgió y explotó el fenómeno, llegaban jingles para todos. Para todos. Obviamente llegaban más para Grabois que para Milei, pero también llegaban para Milei, y Milei cierra su campaña con un jingle de Gelatina, igual que Massa cierra su campaña con un jingle de Gelatina. Y después creo también, y ya sacándolo de Gelatina, frente a, no quiero decir el derrumbe, pero bueno, el mal momento que está pasando la política tradicional, bueno, hay gente que busca contención o espacios de representación en otros lados, sin ir más lejos, también debe pasar acá, ¿no? Sí, sí. Sucede mucho con los medios, es un problema quizás, pero es algo que pasa, de decir, bueno, en la dirigencia política tradicional no encuentro una vía para canalizar mis demandas o mis expectativas, y la voy a buscar a otros lados. Y bueno, creo que con Gelatina en algún sentido también pasa eso. Hablaste antes, me metí en este quilombo de hacer este estadio,
puse toda la gente acá, quizás me equivoqué. Sí. Digo, y algo hablábamos antes de ingresar al aire. No sé si te autocalificás como empresario también, pero dirigís un medio. Sí, y eso, que es una empresa. Claro, y es una Sí, empresa, pero, sí. y eso implica una cantidad de responsabilidades. ¿Cómo te llevas con eso? De pronto hay que pagar sueldo, de pronto hay que decidir, no sé, un presupuesto para una temporada. Bueno, no es la parte que mejor me sale, pero naturalmente la tuve que aprender. Tuvimos un primer año malo. En términos financieros, económicos, los jingles le cambiaron mucho la cara a Gelatina, nos cambiaron mucho el alcance, nos cambió mucho la cantidad de gente mirando, nos cambió mucho todo. A partir de ahí se enderezó. Gelatina, su principal ingreso es nuestra comunidad que pone plata todos los meses, una comunidad que se multiplicó el año de los jingles, que se consolidó en el 2024 y que este año con la mudanza del estudio y con una apuesta un poco más ambiciosa en términos de programación y de contenidos, la verdad que nuestra comunidad acompañó. Te decía que era una mala decisión porque nosotros... ¿Cuántos son? ¿Qué cosa? La comunidad. Los que ponen plata, decís vos. 20.000 personas. Mirá. Es un montón, 20.000 Es un personas montón. ponen algo de guita Ponen para plata todos los sostener. meses, sí, exactamente. Decía que era una mala decisión porque este año también el primer año fue un mal año en todo sentido y yo estaba muy encima de la pata administrativa porque éramos muy pocos y Claro. porque no había alguien dispuesto para eso. El segundo año llegó alguien, ¿no? Alguien a ordenar un poco eso y eso nos cambió mucho porque me liberó a mí de esa tarea, me permitió dedicarme a aquello en lo que creo que puede hacer el mayor aporte, que es la parte más artística, creativa. Me desentendí un poco de eso, o ¿Sabés por lo qué? Me menos... hace acordar cuando hicimos 23 con la Nata, había un descontrol absoluto de gastos. O sea, ¿cuánto de taxis? Es una pregunta. Uno está en la parte creativa y decís, qué sé yo, cuánto de taxi. El taxi se firma y punto. ¿Cuánto de luz? ¿Cuánto de papel? Hasta que contrataron, no sé qué se le ocurrió, a un flaco que era muy capo, se llama Román González, que empezó a controlar simplemente la cantidad de guita que se ahorró por apagar la luz, por tener control de qué taxi se usaba, ¿viste? El control mínimo de gastos menores, que para un tipo como vos, o para mí, sería imposible la idea de ocuparse No, de eso. yo soy el que gasta, yo soy el que gasta y además el que me gusta armar los programas y el que, Tomás se llama la persona que llegó a El que te hacerse dice cargo no se puede. de la administración, exactamente. No, el que me dice no alcanza y yo le digo, bueno, encárgate de que alcance, ¿viste? Este año Gelatina también creció mucho comercialmente, creo, un poco impulsado por esta decisión que tomamos de que por nuestro canal no pasen solamente compañeros o personas afines a nosotros. Eso también te permite Abrir un poco el juego. Abrir ¿no? un poco el juego, ¿no? Y bueno, y que a todos los tratamos con respeto, incluso con más respeto que el que muchas veces espera nuestra propia comunidad. ¿Son sustentables los de streaming? Porque de pronto aparecieron un montón. A mí algunos me dejan ser perplejo. Digo, che, ¿cómo se banca esto? ¿Cómo funciona? No sé, Mira, ¿qué como mirada todo. tenés? ¿O se va a acomodar o van a quedar menos? ¿Qué mirada tenés del mercado de streaming? Mira, por un lado, montar uno es barato. Es mucho más barato que montar un medio tradicional. Por otro lado, al igual que pasaba o que pasa con algunos canales importantes de televisión, son la cara visible de un grupo empresario que tiene otros negocios, ¿no? Claro. Y que el streaming es simplemente, bueno, Algo más. Una herramienta quizás para hacer lobby o porque, bueno, a nosotros nos cuesta por ahí pensarlo, pero la gente que tiene mucha plata no le cuesta tanto montar un canal de streaming. Y poner la guita ahí. Y poner la guita ahí, ponerla a jugar y darse un gusto y de repente un día que le hagan una nota o lo que sea. Bueno, cosas que sucedían también en la televisión. Que sucede, claro, que sucede. Sospecho que muchos de los que abrieron quedarán en el camino, como pasa con todo, pero también creo que hay muchos que todavía no abrieron y van a abrir, y me parece que es una industria sencilla para arrancar, por ahí difícil para sostenerse, pero como no necesita hablarle a todos, sino encontrar un nicho o un segmento, bueno, me parece que es más fácil poder sostenerlos que un canal de televisión. Y sí me parece que venimos a convivir con los medios tradicionales, no a reemplazarlos, ni a jubilarlos, ni a superarlos, porque la verdad que estamos muy lejos de eso. Pero vamos a formar parte de esta convivencia de medios. ¿Puedes poner en palabra por qué la comunicación funciona o no funciona? ¿Qué es lo que define? Obviamente no hay recetas a priori, porque si no uno las leería, las aplicaría. Vos te enterás a posteriori que algo funciona o no. Pero sí debe haber prerequisitos. Vos decís, mira, si no tiene esto, esto y esto, no vas a comunicar bien. Me parece que dista de la tele y la radio que del streaming, ¿no? Creo que cuando, digamos, los comunicadores que yo consumía cuando era chico o que consumían ustedes, digamos, que requería cierta calidad técnica, además de calidad informativa, bueno,
el streaming me parece, esto lo digo con dudas, por ahí mañana te respondo otra cosa, pero prima más una palabra que está muy de moda ahora, que es lo genuino. Es decir, que aquello que vos decís o aquello que vos mostrás o exhibís sea verdaderamente lo que te está pasando. Siempre pongo el mismo ejemplo, que es el que me mira durante 6 meses a mí, me conoce más de lo que mi vieja conoce a Marion Masachesi o a Santo Biasati después de verlo 20 años. Claro. ¿No? Está mucho más expuesto, mucho más transparente aquello que yo soy, aquello que yo pienso, aquello que yo digo. ¿Esa es la fórmula? La verdad que no. No sé, nosotros también nos volvemos locos tratando de que el micrófono, la cámara, el fondo, la gráfica, y de repente hay casos, no sé, Azaro y Ducatenseiler estaban en medias en un estudio que tenía un pasto sintético y lo miraban 100.000 personas. Creo que el contenido también mata todo. Ahora eran 2 personas que sentían de la intensidad por ahí también, ¿no? Sí, probablemente porque todos estamos tratando, los streaming, los canales, los políticos, todos estamos tratando de disputar ese mercado de atención, ¿no? Que es lo que se pone en juego cuando nosotros... Sí, la lógica del algoritmo que se extendió a todo, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ¿cómo haces para que la persona que está scrolleando hace 2 horas, cuando llegue a tu video, que es el video 450 que miró en el día, no lo pase rápido, sino que se quede? Y bueno, ahí hay algo también misterioso, ¿no? Que no se termina de descifrar y que quizás ni siquiera depende exclusivamente de nosotros, sino también de en qué momento aparece, cuál es el video que apareció antes, cuál es el que aparece después. No sé, hay una parte de los algoritmos que todavía para mí es un misterio. Hay gente que lo tendrá más estudiado. Hay otra cosa que cambió, ¿no? Con todas estas modificaciones de los últimos 10, 15 años, para mí hay cambios muy violentos. Uno de tantos es que mucha de la gente que te sigue o te ve quiere confirmar lo que ya piensa, ¿no? Entonces cada vez que la desafías, cada vez que te corres, cada vez que, no sé, entrevistás a alguien que a la gente que está no le gusta, vos estuviste haciendo también algunos experimentos, pero me quería quedar con lo de Cordera, porque sé que se armó bastante quilombo con tu nota. ¿Cómo te afecta eso, que de pronto haces una nota, la gente no le gustó, o a un sector que te sigue no le gustó, y de pronto, bueno, o lo manifiesta puteando, o de pronto, no sé, o deja de suscribirse, o te avisa, mira que te sanciono. Y uno antes no lo percibía eso, no tenía la devolución inmediata, o sea, no te afectaba tanto. Sí. ¿No? ¿Cómo la llevas con eso? Mira, me parece que uno decide formar parte de la discusión pública, intervenir en la discusión pública, muchas veces lo hace de manera acertada o precisa, o adquiere en algún sentido algo de lucidez para discutir un tema, y muchas veces no. Y bueno, y uno la pifia y se equivoca y tenés que bancártela, ¿no? Cuando te interesa formar parte de esos ámbitos y subordinar tu propia palabra a la interpretación de la audiencia, muchas veces la audiencia te dice, sos todo lo que está bien, te amo, genio, y muchas veces te dice, sos un boludo, te equivocaste. Muchas veces uno coincide con esa crítica, como pasó por ejemplo con el caso de Cordera, y muchas veces uno dice, bueno, en esto claro, no comparto, digamos, me parece bien. Cuando empecé a entrevistar este año, que fue como un cambio grande a partir de que invitamos a Feynman y a Fantino, hubo un comentario que me pareció muy acertado de una oyente de Gelatina que puso: Pepe, vos invitalos y tratalos bien, nosotros los puteamos, ¿no? Como diciendo, bueno, también yo no puedo, frente a quien se viene a Gelatina porque lo invito yo, por supuesto, maltratarlo, claro. Y también no me creo fiscal, ¿no? En ese sentido de fiscal ideológico, de decir, ¿y vos por qué dijiste eso? Porque la verdad que yo también he dicho boludeces, Reinaldo. He bancado gobiernos que fueron un desastre, he militado funcionarios candidatos que fueron un desastre, y no creo que yo tenga la vara para decirle a Feynman o a Fantino o a Larreta o a Vidal, che, y vos, bueno, Larreta y Vidal es distinto porque fueron funcionarios, ¿no? Pero no me gusta colocarme en ese lugar, y hay gente que espera que me coloque en ese lugar y tiene derecho también a esperarlo. Y bueno, lo peor que puede pasar es que diga, che, no te miro más. Y bueno, y es válido, ¿no? Les ha pasado, ¿no? Sí, claro. Claro. Si te habré puteado, Tenenbaum. Y sin embargo estoy acá. Y claro. Si te habré puteado, Tenenbaum. No, pero a ver, lo hablamos mucho con Ernesto, ¿no? Sí, claro. No, es que la gente no tiene por qué entender exactamente nuestro trabajo. Cuando ni todas las decisiones. Yo lo escuchaba a él y pensaba en el reportaje que acá le hicimos a Nicolás Márquez. Sí, claro. Un reportaje de 2 horas, nunca dediqué todo el programa a un personaje, y era muy notable que un personaje así fuera el biógrafo del presidente, amigo del presidente, de una forma de retratar a Milei. Y el tipo fue muy homofóbico, eso se discutió fuerte, pero bueno, lo pudo expresar.
Y mucha gente estaba enojada por darle aire a eso. Y vos decís, Claro. mirá, a mí yo no tengo duda de que eso es un reportaje. Ahora, entiendo que alguien se enoje porque no quiere escuchar en la radio que escucha todos los días cosas que le agreden. Pero yo te estoy contando una historia que vos por ahí no conocías de la manera más contundente que puedo contarla, que mirá esta nota. Sí, claro. Entonces, bueno, ahí hay una desconexión entre lo que yo creo que tengo que hacer y lo que la audiencia piensa que tengo que hacer. Y esa tensión bueno, existe siempre, claro. ¿no? ¿Y por qué le das lugar? Y uno puede responder, no, el lugar lo tiene, ¿no? No es que se lo no, Claro, no es que tiene. le inventaste a Nicolás Márquez, es justamente el biógrafo del presidente. Justamente se trata de construir un ámbito donde pueda circular esa palabra de otra forma y ser interpelada de otra forma. Y muchas veces sale mal, Ernesto, porque también Claro, pasa sí, eso, ¿no? porque después a veces puede entrevistar bien, mal, estar claro. más lúcido, menos lúcido, equivocarte. Totalmente. El personaje te pasa por arriba, él tiene mucho menos para perder también, puede denostar otro cinismo, otra ironía que por ahí a uno no le sale en ese momento. Y bueno, son los riesgos también, ¿no? A mí mucha gente me dice, sos un capo, por ende me tengo que bancar cuando alguien me dice, sos un pelotudo. Los dos por ahí. Porque no son ni un capo ni un pelotudo en el Exactamente, fondo. Haces tu tal cual. laburo Exacto, y a veces... exacto. A veces sale y a veces no. A veces sale y a veces no. ¿Cómo convivís con esto que se maneja cada 2x3? No sé si Ernesto también lo escucha, ¿no? Che, ¿por qué Pedro Rosenblatt no es candidato? O lo dicen también con Rebor, o lo dicen con algunos... Mis enemigos lo dicen, mis enemigos. ¿Por qué? No, Me no, quiere no. mandar al muere. No, me parece que no, justamente me parece que no. ¿Cómo convivís con eso? ¿Qué te pasa? Porque además, bueno, vos tenés un expertise político, o sea que no es que es forzada la... No es algo en lo que esté pensando, ni creo que la construcción que esté haciendo en este tiempo con Gelatina vaya en ese sentido. Volviendo un poco al principio de la charla, cuando se derrumba o pierde potencia la representación política tradicional, la gente va a buscar a otros lados. No creo que, vamos a llamar los streamers, entendiendo todo lo que nos engloba, seamos realmente un emergente de esta época en términos sociales o en términos políticos. Creo que estamos sobre representados algorítmicamente y que eso por ahí confunde un poco. A mí no me interesa ser candidato, sí me interesa que Gelatina sea un ámbito donde pueda tener lugar voces y representaciones que hoy no la tienen, o que en la política tradicional, en las últimas elecciones de parte del peronismo, del Frente de Todos, o la Fuerza Patria, Unión por la Patria, o lo que sea, no la han tenido. Hay algo ahí que me preocupa, que logró Milei, que es que nosotros seamos muchas veces los conservadores de esta discusión, ¿no? Y que nos alarmemos porque una repostera, una mujer que hace tortas sea secretaria general de la presidencia, o porque una vedette llegue al Congreso. Un lugar extraño para el peronismo, ¿no? Defendiendo que esos lugares los ocupen Abogado Nacional Buenos Aires. Bueno, eso es raro, ¿no? Como nuestra propia casta. Me interesa que Gelatina sea un ámbito donde puedan expresarse otras voces. Puntualmente no estoy trabajando para eso, no me interesa, ni siquiera creo que sea el lugar donde yo mayor potencia pueda tener, ni que el mayor aporte donde pueda darle a la fuerza política que integro, que es el peronismo. Sí conozco pibes de mi generación por todo el país que no tienen lugar en las listas, si se quiere, como algo concreto, y tampoco creo que sea algo solamente de candidaturas o de cambios dirigenciales lo que necesita el peronismo en este momento. Así que no. ¿Qué necesita? Bueno, me parece que necesitamos entender nuestra época, entender cuál es el sujeto que queremos representar, cuál es el proyecto de país que tenemos y ponernos de acuerdo en 3 o 4 puntos clave que hoy me parece que no lo sabemos, ¿no? Cuestionamos la forma en que Milei bajó la inflación, pero no decimos qué haríamos nosotros. Por ende, lo que queda flotando en el aire es que volveríamos a hacer lo que hicimos los 4 años anteriores, ¿no? O que no se ocuparían. Exactamente, emisión monetaria, déficit fiscal. El peronismo empezó a representar en las últimas elecciones algo cercano al caos, cuando históricamente fuimos algo más cercano al orden, ¿no? Si ganaba el peronismo el 26 de octubre, el día siguiente era un quilombo la Argentina, y todos lo sabíamos. Pero en otras épocas era como tranquilidad. Exactamente. Te garantiza paz social. ¿Cuál es la posición que tiene el peronismo en esta época con respecto al lugar que ocupa la Argentina en el mundo, nuestro vínculo con los Estados Unidos, nuestro modelo de desarrollo? Bueno, eso me parece que no está claro. Y más que no está claro, no están construidos ni existen, me parece, los ámbitos donde eso se pueda discutir y llevar adelante. Por ende, nos oponemos a los cambios que propone Milei, pero si no proponemos otra cosa, estamos defendiendo aquello que existe ahora, que a nadie contenta. Entonces nos volvemos conservadores, ¿no? Bueno, Milei viene por tus derechos, Milei quiere cambiar esto, bueno, ¿y nosotros qué proponemos? Si es simplemente que eso no cambie en el sentido que cambia Milei, bueno, vamos a ser defensores de status quo, que es un poco lo que nos pasó en el 23 y un poco lo que nos pasó en el 25. ¿Cómo te pegó anímicamente el triunfo de Milei
del 26 de octubre? Mira, ya son varias elecciones que llevamos perdiendo, ¿no? Si yo empiezo a hacer la cuenta desde que yo empecé a militar, las elecciones que viví del 2009 en adelante son más las que perdimos que las que ganamos, ¿no? Ganamos el 2011, ganamos el 2019 y todas las otras las perdimos. Las elecciones son determinantes, no son definitivas. Anímicamente creo que porque con la elección de la provincia de Buenos Aires se generó una expectativa de que... Eso fue lo más raro, ¿no? O por lo menos lo que más me sorprendió. Y sobre todo la discusión que habilita o que reconfirma de si el desdoblamiento o no el desdoblamiento, si fue una buena decisión. La verdad que una discusión que no me interesa para nada. Si tenía razón tal dirigente o tenía razón tal dirigente. Esas discusiones de casta, aunque me parece que estamos bastante encerrados. Hay algo bastante particular que pasa con el Frente de Todos, que es que fue un gobierno que nadie defiende, salvo Alberto, naturalmente. Todos los demás de esa fuerza política, de los militantes, de los votantes, entendemos que fue un mal gobierno y sin embargo uno revisa el gabinete de Alberto y todos fueron candidatos. El Chivo Rossi creo que fue jefe de gabinete, ministro de Defensa, candidato. Tayana, ministro de Defensa, candidato, diputado. Kelly Olmos, ministra de Trabajo, candidata. Nicolás Trota, ministro de Educación, candidato. Guado de Pedro, ministro del Interior, candidato. Sí. Bueno, nos fuimos a la B y seguimos jugando con los mismos titulares. Eso es extraño, ¿viste? Y no es que el peronismo se termina ahí, que no hay peronistas de 30, de 40. Creo que estamos encerrados ahí, ¿no? Y nos va a costar salir, la verdad. No es tan sencillo como simplemente cambiar los candidatos, pero me parece que fue una experiencia mucho más traumática para el votante y para el pueblo argentino que para la dirigencia que sigue por ahí buscando sostener sus espacios de representación institucional, ¿no? En este distrito se entiende que fue una buena elección porque metimos 4 diputados. Bueno, esos son, me parece, análisis que no le importan a nadie más que esos 4 diputados y las personas que trabajan con ellos, ¿no? Y la crisis de la confrontación interna que continúa, ¿no? Evidentemente. Porque... Sí, que me parece bien, ¿no? Porque entre romper todo y dejar todo como está, tiene que haber algo un poco intermedio, que es, bueno, sacudir un poco, ¿viste? Y creo que no digo solo una cuestión generacional, sino las representaciones, los actores políticos que no formaron parte de los lugares protagónicos del peronismo en los últimos años. Bueno, me parece que es un buen momento para dar un paso al frente y poder al menos tensar ese vínculo con la dirigencia que incluso lo necesita. Y bueno, yo voy a poner gelatina al servicio de eso también, ¿no? Además de otras cosas, del entretenimiento. Además de los jingles. Además de los jingles, además de divertirnos, exactamente. A ver, trata de pensar la Argentina en 5 años. ¿Qué imaginás que puede pasar? Y bueno, no sé qué va a pasar en Estados Unidos, pero la verdad que estamos íntimamente ligados a la suerte de Donald Trump. No sé a quién le entregará el mando él, si se lo entrega a su vicepresidente o si se lo entrega a una expresión demócrata. No soy muy seguidor de la política yanqui, la verdad que no soy gran conocedor de eso, pero evidentemente estamos muy atados a esa suerte, porque si las cosas siguen como hasta ahora, cada vez que Milei esté contra las cuerdas, que va a ser cada 6 meses con este esquema de no acumulación de reservas y de dólares que entran por una puerta y salen por la otra, cada 6 meses va a estar en esta misma situación. Papá, ¿viste que usó el pero va a venir ejemplo de papá y va a poner la plata, exactamente, hasta que papá se ha desalojado de casa, que algún día va a pasar porque Trump no tiene reelección y no sé, digamos, cómo va a seguir la política norteamericana. Pero cuando pienso en la política argentina en los próximos 5 años, está íntimamente ligada a la suerte del partido republicano. Me parece que dependerá un poco de eso. Claro, y uno dependerá siente también que el acuerdo no es con Estados Unidos, sino con Trump. Claro, exacto. Y dependerá también de que Milei tenga con quién perder. Porque mientras, creo que una gran fortaleza de él es que lo que está enfrente es aquello que ya fracasó. Y que el peronismo merece tener una alternativa de futuro que no sea volver a aquello que el pueblo argentino ya dijo que no. Ya 2 veces la unidad del peronismo fue rechazada electoralmente. ¿Con Milei o sin Milei? ¿Pensás que en 5 años va a ser un país un poco mejor? No me cuesta pensar eso, pero bueno, mis análisis suelen ser equivocados, así que confío en estar equivocado en este momento también. Me cuesta pensar eso. Va a ser mejor para algunos sectores y no creo que esos sectores derramen para generar trabajo y bienestar en la mayoría del pueblo argentino, que es el gran problema que tenemos. No estamos hablando de los problemas del peronismo. Bueno, también la derecha tiene un problema, que es que en su proyecto de país hay un 30% que queda fuera y expresamente se manifiesta así. Digo, a nosotros no se nos cae una idea, pero tampoco es que ellos son la gran vanguardia, ¿no? de esta época. La síntesis podría ser, nosotros no se nos cae una idea y ellos tienen siempre las mismas. Exactamente, tal cual. Reiteramos la invitación. 19 de diciembre. Diego Armando Maradona. Fecha gloriosa, gol de Aldo Pedro Poy. Ah, la palomita. Sí, doblemente gloriosa, Central campeón de la Conmebol el mismo día, 19 de diciembre. Excelente. Yo no me voy a olvidar seguro que el 19 de diciembre está la fiesta de gelatina con los jingles. Exactamente, entradas en Ticketek.
El estadio ya está lleno, estamos intentando agotarlo. Colmarlo. ¿Se puede comprar ya, por ejemplo? Se puede comprar ahora, entras a Bien. tiquetec.com.ar o entras ahí a Gelatina en Instagram y está el link para que compren las entradas. Quedan las últimas y estamos confiados, la verdad. Pedro, lo mejor para el evento ese, para todo, para lo Lo que mejor sea. para ustedes también, es un placer, los escucho, los sigo, así que un orgullo haber sido invitado al Pase lo que pase. Gracias, un placer para nosotros. Adiós, Ernesto, jugamos con ustedes. Sí, ¿Cómo señor. estás? Decí la verdad. ¿Cómo ¿Confiado? estoy? A mí no me gusta cruzarme con estudiantes. Está bien, lo que pasa es que jugamos Me gusta cruzarme sin con Ascasiba, En Arroyito, ¿no? sin En Arroyito, Carrillo, sí. de visitante, sin el Chiquitapia que Te juega con quería ustedes. escuchar llorar, te quería escuchar llorar. Yo al Grande T le voy a jugar a Central. Vamos, Así. uy, cagamos, él me mató. Chao. Así y todo, yo creo que ustedes son gallinas.